Pentecostés. Despertarse para recibir la fuerza que brota del silencio. Pentecostés y Espíritu Santo. Desde que existe el cristianismo, esas dos palabras tienen una fuerza casi magnética, cuyos efectos, justamente en la Edad Moderna, se extienden mucho más allá del ámbito de los fieles que se adhieren a la Iglesia. Por supuesto, ante todo, fue la experiencia de la Iglesia terrena, con todas sus limitaciones y flaquezas humanas, la que alimentó una y otra vez el anhelo por una Iglesia del Espíritu, de la libertad, del amor. Esto comienza con los predicadores montanistas del siglo segundo y se registra hasta las esperanzas y los deseos que acompañaron el Concilio Vaticano segundo. En la Alta Edad Media, el abad Joaquín de Fiore, en Calabria, concibió una forma de esta expectativa que se fue incrementando después a lo largo de los siglos como una avalancha. Joaquín enseñó que al primer reino del Padre y al segundo reino del Hijo seguiría el reino del Espíritu, donde ya no serían necesarios la ley y los ordenamientos externos, porque el Espíritu y el amor habrían de conducir a los hombres a la libertad, haciendo innecesario todo dominio de orden exterior. Esta visión ha inspirado una y otra vez a los teólogos, filósofos y políticos desde el siglo XII. Los primeros esfuerzos medievales orientados a una restauración de la República Romana contra el dominio papal en Italia invocaban las enseñanzas de este abad profético. Todavía el duce, de funesta memoria, conoció en un auditorio de Ginebra la doctrina del religioso medieval y quiso convertirse en su realizador. Pero también Hegel se sabía inspirado por Joaquín, con lo cual existe un hilo que, aunque delgado, se extiende desde Joaquín hasta las esperanzas marxistas y su sociedad sin clases, sin alienación ni explotación. Las variaciones del tema del Espíritu Santo son tan innumerables que llegan hasta la esperanza de poder erigir el reino del Espíritu como reino de la materia. Pero ¿cuál es en realidad el mensaje que constituye el contenido de Pentecostés? Siendo así que el tema salió de la misma Iglesia, ¿con qué respuestas afrontó ésta las variaciones del mismo, que en sus efectos se dirigían en la mayoría de los casos contra ella? ¿Tiene la Iglesia algo que decir que resulte significativo también en la actualidad y que pueda adquirir importancia a sí mismo más allá del círculo de sus seguidores más allegados? Dar una respuesta que permanezca en la tradición originaria de la fe es muy difícil, porque no se pueden equiparar las esperanzas y los programas concretos y tangibles de ésta, con nada que sea igualmente visible e ilustrativo. El Evangelio de Juan nos permite reconocer con cuánta prontitud se planteó este dilema. En medio de frases de una magnitud a menudo impenetrable, el texto juánico contiene preguntas de casi pasmoso realismo. Así sucede, por ejemplo, cuando interrumpiendo sin cumplidos los discursos de despedida de Jesús, Judas Tadeo plantea la pregunta: Señor, ¿y cómo es eso de que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. Esta es la pregunta que también nosotros planteamos una y otra vez calladamente. ¿Por qué permaneció el resucitado en el círculo de los suyos en lugar de aparecer con poder delante de sus adversarios y de destruir así toda duda? ¿Por qué a lo largo de la historia se deja encontrar solo con esfuerzo y a tientas a través de la palabra del Evangelio, en lugar de erigir de forma inequívoca un reino del Espíritu y del amor? La respuesta de Jesús en el Evangelio de Juan se halla muy en clave. Agustín la redujo a la siguiente fórmula: la razón estriba en que sólo puede ver el Espíritu quien posee el Espíritu. Agustín evoca allí una frase de Plotino, filósofo que él reverenciaba, la misma frase que Goethe vertió de la siguiente manera: si el ojo no fuera solar, no podría conocer el sol. Pero preguntémonos de nuevo,
¿De qué se trata realmente en Pentecostés y el Espíritu Santo? Como no se lo puede demostrar directamente, solo se puede intentar llegar al contenido de su realidad basándonos en imágenes. Desde tiempos inmemoriales, la liturgia de la Iglesia halló una imagen útil en el Salmo 68, que ya la carta a los Efesios 4:8 había entendido como un cántico triunfal a la ascensión del Señor, y con ello como descripción de la relación que une Pascua con Pentecostés. El versículo 19 de este salmo reza: Asciendes a lo alto, llevando prisioneros, tomas hombres en tributo. En la interpretación de la carta del apóstol, esto significa que Cristo es, como Mesías, un rey victorioso que ha librado y ganado la batalla decisiva de la historia universal, la batalla con la muerte, el enemigo primordial y originario de la muerte. Ahora Él hace uso del derecho que tiene el vencedor de repartir el botín. Pero ¿cuál es el botín que Él reparte? La respuesta es: el don de Dios es Dios mismo, el Espíritu Santo. Para los hombres estas afirmaciones dicen demasiado y al mismo tiempo demasiado poco. Ciertamente, Israel había esperado a un vencedor que librara batallas y trajera botines de valor nunca antes visto para el pueblo elegido. Pero esta batalla, la cruz, y este botín, el Espíritu Santo como fuerza en los creyentes, habían frustrado la expectativa. Justamente esto era lo que no se había deseado. Por tanto, se apartaron de él. Encontraron otro Mesías que libraron batallas tremendas y desesperadamente heroicas con el poder romano, y que haciéndolo terminaron por desolar el país. El botín fue para la muerte, resultó la verdadera vencedora de esas décadas de lucha. Pero, ¿cómo están las cosas con el cristianismo con nosotros aquí y ahora? También nosotros esperaríamos de un Salvador regalos totalmente diferentes a los que Pablo describió. Lo que esperamos es una casa, dinero, buena comida, hermosos viajes, éxito, prestigio, comodidad, nuestra tranquilidad, seguridad. Pero no el Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo es, en gran medida, lo contrario de todo eso. Nos inquieta con relación a nuestras posesiones, a nuestra comodidad, a nuestro prestigio, que tan a menudo se basa en dudosas componendas. Él es viento huracanado, no nos da abrigo en nuestra comodidad, nos abandona a la irrisión, puesto que nos coloca al servicio de la verdad, y nos obliga a superarnos a nosotros mismos, en un amor al prójimo como a mí mismo. Nos enseña una salvación totalmente diferente a la del Tercer Reich y de todos los paraísos en la tierra. Y sin embargo, ¿no es Él acaso el viento huracanado que libera al hombre de sí mismo, que lo hace veraz y bueno? ¿No es acaso la más profunda de todas las revoluciones, la única esperanza verdadera para el mundo? Pero cabe preguntarse, ¿no se trata en realidad de una contradicción? Por un lado, oímos que el Espíritu Santo es algo que no se puede señalar, que es invisible en un sentido muy profundo, como lo es el amor que toca al hombre desde sus fundamentos y lo transforma, pero que justamente no se puede mostrar como se muestra, por ejemplo, un automóvil. Por otro, se dice que el Espíritu Santo es viento huracanado, transformación, y hasta tal punto que se lo designa como fuerza de la nueva creación, una fuerza cuya intervención en la realidad no es menos fundamental que justamente la creación. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? El núcleo de la respuesta ya está dado con la referencia al amor, que no se puede mostrar, pero que es la fuerza más fundamental de la vida misma y más aún de la realidad en general. Tal vez se pueda ilustrar un poco más el contenido de estas afirmaciones con una parábola. Años atrás, 1962, se proyectó una impresionante película titulada Zellenwanderung, Metamorfosis. La película trataba de los dos pobres diablos que por su carácter bonachón no prosperaban en la vida. Un día, cuando ya no tenía más que dar, a uno de ellos se le ocurre vender su alma.
Se la compraron barata y la colocaron en una caja. Para su gran sorpresa, a partir de ese momento, todo cambia en su vida. Asciende rápidamente, se hace cada vez más rico, alcanza altos honores y muere siendo cónsul, con gran cantidad de dinero y bienes. En el momento en que había entregado su alma, había dejado de tener toda consideración y humanidad. Actuaba de forma inescrupulosa, guiándose solo por el lucro y el éxito. El ser humano ya no contaba más para él, y él mismo era desalmado. En el film se muestra de forma estremecedora cómo detrás de la fachada de hombre exitoso se oculta una existencia vacía. Aparentemente no ha perdido nada, pero le falta el alma y con ella le faltaba todo. Ahora bien, es indudable que el ser humano no puede desprenderse verdaderamente de su alma, de aquello que lo convierte en un ser humano. Sigue siendo un ser humano, pero tiene la horrorosa posibilidad de, aun siendo un ser humano, ser a la vez inhumano, de seguir siendo hombre y al mismo tiempo vender barato su humanidad y así perderla. El abismo entre ser humano y ser inhumano es inmenso, y aun así no es posible mostrarlo. Es lo que importa en realidad, pero parece como si no tuviese peso. Se me trasluce que he aquí una parábola a través de la cual pueden comprenderse muchas cosas que son fundamentales en Pentecostés. Que el Espíritu Santo, el don de la nueva creación, entre o no en el ser humano, que el hombre le dé o no espacio en su interior, es algo que exteriormente no puede verse ni demostrarse. En apariencia carece de importancia, y sin embargo solo en ello se tiene acceso a una nueva dimensión de la vida humana, de la que en última instancia todo depende. Así, el sentido de Pentecostés no sería hacernos soñar con mundos mejores para el futuro, menos aún sería convertirnos en estrategas del futuro, que sacrifican sin escrúpulos el presente a la quimera de lo venidero. El sentido de este día sería justo inverso, despertarnos al hoy, a la fuerza silenciosa de la bondad divina, que golpea a la puerta de nuestra existencia y desea transformarla. ¿No sería este despertarse a la fuerza que brota del silencio una tarea y una esperanza para cristianos y no cristianos, un sentido para Pentecostés que podría incumbir a todos?